¿Qué tal mi gente? Espero que se encuentren fantásticamente de maravilla. En esta oportunidad vamos a hablar al respecto de préstamos hipotecarios exclusivamente para personas con Tax ID. Lo escuchó muy bien. Si usted tiene Tax ID, usted puede comprar propiedades en los Estados Unidos y existen préstamos hipotecarios para su estatus inmigratorio también. Ojo, no todos los préstamos son iguales. Es muy bueno que se informe. Pero usted se preguntará quién soy yo. Mi nombre es Joel Ventura y ya tengo más de una década ayudando a mi comunidad en el ámbito de bienes y raíces para obtener el tan añorado sueño de ser dueño de su propiedad en los Estados Unidos. También en el transcurso de mi trayectoria me han hecho un sinfín de preguntas al respecto de cómo comprar propiedad teniendo Tax ID. En esta oportunidad vamos a hablar de 12 preguntas, las más frecuentes que me han hecho a mí en el transcurso de los años. Así que si ustedes también se quedan hasta el final del video, van a recibir un bonus. Así que quédense hasta el final del video y así se van a informar aún más al respecto de este tema. Y vamos a hacer la primera pregunta que típicamente me hacen y es: ¿son legales esta clase de préstamos? Sí, sí lo son. En el términos de comprar una propiedad existen diferentes métodos o diferentes clases de préstamos, los cuales unos son los estándares, que son convencional, FHA, BA, USDA, y esos préstamos están hechos para personas con social. Pero si usted tiene Tax ID, nos podemos ir a métodos no tradicionales, los cuales son esta clase, pero están bajo la misma categoría de convencionales. Se le llama un préstamo de portafolio. Así que sí son legales, son fijos por 30 años y no andan subiendo ni bajando de intereses. Son fijos por 30 años. Lo cual nos lleva a la pregunta número 2. ¿Cuál es el interés? ¿Son altos, son bajos, son medianos? Sí son un poco más altos que los intereses regulares de préstamos regulares, pero le da la oportunidad de comprar y son fijos. Son fijos para 30 años. Pregunta número 3. Esta pregunta número 3 conlleva varias preguntas también, pero típicamente es así: ¿puedo refinanciar? Y si refinancio, ¿en cuánto tiempo puedo? ¿Hay alguna penalidad si lo hago? Bueno, sí pueden refinanciar. ¿En cuánto tiempo lo pueden refinanciar? ¿Un mes después? ¿2 meses después? ¿6 meses después? Cuando ustedes lo sientan más viable o cuando la oportunidad se le llegue a refinanciar. ¿Si hay alguna penalidad? No, no hay ninguna penalidad siempre y cuando ponga el 20, el 25, el 15 o el 10% del down payment. Pregunta número 4. ¿Cuáles son las clases de documentación que usted necesita? Todo va a depender de su caso, pero los documentos estándares que se necesitan para optar por un préstamo hipotecario con Tax ID son ID, Tax ID, que esté vigente el Tax ID, pasaporte activo, ojo, tiene que estar activo, no vencido, también los últimos 2 años de los taxes o el último año, o si no tiene los taxes y trabaja por su propia cuenta, necesitamos 12 meses de estado de cuenta bancaria o un reporte de su negocio de pérdidas y ganancias que se lo puede hacer su preparador de taxes o su contador. Así que dependiendo de su situación, así van a ser los documentos. Así que vamos a la pregunta número 5. Ok familia, pregunta número 5. ¿Cuál es el crédito ideal? Bueno, el banco va a permitir que usted pueda comprar con un crédito bajito como de 600, pero yo les recomiendo que mantengan un crédito más alto de 600. ¿Por qué? Porque los términos y las condiciones van a ser un poquito mejores, mucho mejores. Si tiene un puntaje crediticio de 700, va a ser mucho mejor los términos y condiciones. Lo cual lleva a la pregunta número 6. ¿No tengo puntaje crediticio? ¿Puedo comprar? Sí, podemos comprar. Aunque no me lo crea, en Estados Unidos es mejor tener no crédito, no puntaje crediticio, a tener mal crédito, siempre y cuando podamos comprobar lo siguiente: 12 meses de historia de renta, que ha pagado su renta a tiempo, o demostrar un historial de crédito no tradicional, por ejemplo el pago de su seguro de carro o el pago de su celular por 12 meses. Si lo puede comprobar que lo ha pagado a tiempo, perfecto, no hay problema. Pregunta número 7. ¿Cuánto tiempo tengo que demostrar de historial de trabajo? Todo va a depender de su caso. El banco va a permitir hasta 3 meses de historial de trabajo o 12 meses de historial de trabajo. Entre más historial de trabajo tenga, mucho mejor van a ser los términos y condiciones de su préstamo. Pregunta número 8. ¿Gana en efectivo? ¿Solamente en efectivo? ¿Puede comprar? Sí, puede comprar. Siempre y cuando demostremos 12 meses, 3 meses o 6 meses de estado de cuenta bancaria con depósitos constantes y estables, sí puede comprar una propiedad. Pregunta número 9. ¿Cuánto tengo
que poner de down payment. Realísticamente, el banco, entre más ponga down payment o enganche inicial, mejores serían los términos y condiciones. Pero el banco va a pedir un mínimo del 10%. Si pone el 10%, vamos a tener que verificarlo revés y derecho, izquierda, derecha. Si pone 10% de down payment, vamos a tener que verificar su historial crediticio completamente, si ha pagado su renta por los últimos 12 meses. Pero si pone un down payment del 20%, 25%, el banco se pone más flexible con usted. Así que en términos de down payment, del 10 al 25%. Pregunta número 10. ¿Puede recibir un regalo de un familiar? Sí, puede recibir un regalo de familiar monetario para la compra de su casa. Pregunta número 11. ¿Qué clase de propiedad puede comprar? Bueno, puede comprar cualquier clase de propiedad siempre y cuando en esa propiedad venga con un poquito de terrenito. Puede comprar condominio, puede comprar un townhouse, puede comprar una casa móvil siempre y cuando le vendan el terreno también, y una casita también multifamiliar o una casa normal, lo cual lleva a la siguiente pregunta. ¿Puede tener varias propiedades a la vez con esta clase de préstamo hipotecario? Sí, podemos tener diferentes clases de propiedades. Por ejemplo, compró un condominio y después quiere comprar un townhouse. Vamos a poner a la renta el condominio y comprar un townhouse. Puede tener varias propiedades siempre y cuando sea explicable la situación. Si compra un townhouse y después quiere una casa, lo puede hacer. Y así, mi gente, llegamos a la conclusión de mis 12 preguntas tradicionales, pero también tengo bonus. Así que quédate un ratito más. Muchísimas gracias, mi gente, por quedarse hasta este momento del video, y por esa razón los quiero compensar dándole 3 preguntas bonus que me hacen típicamente. Pregunta número 1. Resido en el extranjero, trabajo, vivo y tengo ahorros en un banco internacional, pero quiero utilizar un préstamo hipotecario en los Estados Unidos para comprar una propiedad en Virginia, Nueva York o en Florida. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puede hacer siempre y cuando ponga entre el 30 o el 35% del monto de la compra. Ejemplo, si la propiedad cuesta $100,000, usted va a tener que poner entre $35,000 o $30,000 de down payment o pago inicial. Pregunta número 2. Tengo un familiar que tiene social, pero yo tengo tax ID. Queremos unir fuerzas para la compra de la propiedad. ¿Aplican los términos del social en vez del mío, del tax ID, para la compra? No. El banco lo que hace es analiza el mérito de toda la aplicación y el que tenga el mayor riesgo, en este caso la persona con tax ID. Esos son los términos y condiciones que va a aplicar el banco. Así que el que tenga uno de los aplicantes social no va a cambiar la aguja si va a poner el 30, el 20, el 10 o el 3% del down payment. Siempre va a aplicar los términos del tax ID, aunque tenga un aplicante con social. Pregunta número 3. ¿Puedo poner entre el 3 o el 5% del monto de la compra si tengo tax ID? Ahora estamos entrando en un territorio diferente al préstamo hipotecario que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque sí pueden poner el 3 o el 5% del down payment, pero ya estaríamos hablando de un préstamo que se llama rentar para ser dueños. Y honestamente, esta clase de préstamo es demasiado malo. No son los mejores términos y condiciones para usted. ¿Por qué? Porque usted prácticamente no va a ser el dueño de la propiedad. Su nombre no va a aparecer en el título. Va a ser un préstamo hipotecario de 40 años, intereses altos, y va a tener que pagar seguro de hipoteca. En pocas palabras, sí puede comprar una propiedad, pero no va a ser su propiedad. El nombre de la propiedad va a estar bajo el banco. Ahí lo tienen, mi gente. Muchísimas gracias por su atención. Se le agradece enormemente. Mi nombre es Joel Ventura. Estamos aquí a dar los mejores servicios posibles en el término de compra y venta de su propiedad. Si tiene alguna pregunta, por favor, no lo dude en comentar. Cuídese mucho y espero verlos en el próximo video.